Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Mi nombre es Andrés y bienvenidos una vez más a un video de su canal. Y como pueden observar por el título del video, hoy vamos a estar hablando de los 26 libros que planeo leer en el 2026. Este reto clásico que tenemos aquí en BookTube, muchas personas. Y luego cuando estamos haciendo el balance, me parece como interesante descubrir qué libros leí, qué otros no leí, que de pronto tengo para poner en prioridad. En el 2025, uno de los retos principales era disminuir en lo más posible mi TBR física y sigue manteniéndose ese mismo reto con la única característica de que muchos de estos libros son libros extensos y libros que en su momento me intimidaron o de pronto me había alejado de ellos por la cantidad de páginas que tenía. Eso es muy inverosímil porque al final del día, si los tengo en físico es porque en su momento me llamaron la atención. Creo que hay un solo repeat de 25 libros para el 2025 y todos tengo muchísimas ganas de leerlo en este 2026. Este video ustedes ya lo van a estar viendo en el 2026. Yo lo estoy grabando a 30 de diciembre del 2025. Pero nada, vamos a ir atravesando. Voy a decir cosas generales de todos los libros. Ustedes saben que yo no soy una persona de sinopsis, no suelo leer mucho en la sinopsis. Empecemos con La Edad de la Inocencia o The Age of Innocence de Edith Wharton. Este es un libro que tengo muchísimas ganas de leer porque yo no he leído todavía Edith Wharton. Es una de las autoras clásicas que tengo en mi lista y más pendiente. Me parece como criminal que todavía no la haya leído. Es una autora de la que he visto críticas muy positivas. Dicen que es adelantada a su época, que se burlaba de la sociedad estadounidense, que utilizaba mucha sátira en sus libros. Y la sátira es un género, bueno, yo no sé si categorizarlo, pero sí quiero leer libros que representen como de una manera irónica o satírica a la sociedad, gracias a algunos descubrimientos que he leído en el 2025. Seguimos con una de las autoras contemporáneas de las que quiero leer todo y es Emily Austen. En esta ocasión es Interesting Facts About Space. Aquí seguimos la historia de Enid, que está obsesionada con el espacio y le tiene miedo a los hombres calvos. Otra vez, una autora que utiliza mucho humor y sátira dentro de sus historias. Una de mis autoras favoritas y de las que jamás me voy a cansar de hablar, Isabel Allende. Y en esta ocasión, obviamente, o sea, miren todo lo que tengo por leer de Isabel Allende. Hay muchísimo. Ya he hablado mucho de Isabel Allende en este canal. Entonces por eso es que he tratado de no mencionarla mucho en mis videos. Mi nombre es Emilia del Valle, es su última novedad. Está retomando uno de los personajes de la familia del Valle, que es la gran familia icónica de la familia de los espíritus. Y bueno, el fanservice es algo por lo que yo vivo. Isabel Allende nos dio este libro, que es uno de los descendientes de esta personaje que tiene muchos hijos, pero luego los hijos se van desapareciendo a lo largo, desapareciendo no, o sea, esparciendo a lo largo del mundo. Entonces nada, muchas ganas de leer quién es Emilia del Valle y disfrutar de este libro. Estoy muy preocupado porque he visto reseñas muy mixtas. De hecho estoy muy emocionado por el libro que dice que está escribiendo. Es como su tercera parte a esta trilogía también involuntaria de memorias que empezó con Paula, siguió con La Suma de los Días y dice que ya está escribiendo un libro ahora ambientado no, o sea, en el que está basando sus últimos años y las últimas décadas que ha vivido. Bueno, pasar de Isabel Allende al siguiente autor es un giro rotundo de 180 grados. Es muy gracioso. Jamás pensaron que yo iba a mencionar a este autor en este canal, ni mucho menos leer este libro. Y es La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa. Pero oiga, no me estoy justificando porque yo siempre estuve interesado en leer a Mario Vargas Llosa. De hecho, yo intenté leerlo hace 2 años con Conversación en la Catedral, pero fue un libro que abandoné. No necesariamente porque estaba odiando el libro o la manera de narrar, no, era simplemente una cosa del estado de ánimo y del momento. Entonces lo abandoné y dije, bueno, ya como eso lo había pedido prestado en la biblioteca, yo dije, yo no voy a darle nada de mi dinero a Mario Vargas Llosa. La próxima vez en la que intente leerlo o quiera, por ejemplo, adquirir un libro de él es porque el señor ya va a estar... o sea, no sé si lo manifesté, pero al final del día, si tengo este libro en mis manos es porque efectivamente Mario Vargas Llosa ya no se encuentra con vida. No sé si están enterando conmigo en este video. Pero bueno, La Ciudad y los Perros lo compré porque pregunté por historias en Instagram qué libro era el mejor para iniciar con este autor, ya que pues si quería comprarlo ya podía hacerlo. La Ciudad y los Perros solo sé que habla sobre la crueldad militar y la masculinidad tóxica. Es lo único que sé y es el que me dijeron que era mejor para empezar con él. Seguimos con una autora española muy conocida, Almudena Grandes. En esta ocasión traigo Inés y la Alegría. De este libro sé Lo Siguiente a Cero. Tampoco es que me interese mucho, es una de las autoras más famosas en España. Nada, vamos a ver cómo me va. Episodio de una guerra interminable, creo que esta es una saga de libros que tú puedes leer de manera separada. Es bastante extensa, este libro es extenso, entra dentro de esos libros largos que había dejado en mi librero por miedo. Tiene 730 páginas, entonces sí es extenso. Igual planeo leerlo de todos modos, sí o sí va a caer en el 2026. Seguimos con El Cantar del Profeta de Paul Lynch. Este es un ganador del Booker. De hecho en este video van a ver más de un ganador del Booker.
El cantar del profeta, aquí dice que en una noche oscura y lluviosa, Eilish abre la puerta de su casa de Dublín y se encuentra a dos agentes de policía secreta. Están allí para interrogar a su marido, un sindicalista que ha participado en las manifestaciones recientes, y la casa, la familia y el país que Eilish conocía y en los que confiaba están a punto de desmoronarse. Yo, aparte de las reseñas positivas, yo al ver que este libro está escrito de esta manera, a lo Fernando Melchor, yo dije, ya, eso es para mí, eso es el tipo de mierda que a mí me encanta. Entonces, nada, ganó el Booker. Pues de Irlanda yo he tenido muchas reseñas positivas. Ustedes saben que una de mis autoras favoritas es Sally Rooney. Entonces la literatura irlandesa me llama mucho la atención, sobre todo porque habla muy bien de ella. Y de hecho suele siempre, libros por autores irlandeses siempre suelen quedar como en los finalistas del Booker, de la Longlist, de no sé qué, de tal y pascual. Seguimos con Esta cuerpa mía de Uri Blair, un libro con representación. Esta es una mujer trans que empieza a vivir con otra mujer que se llama, ¿cómo se llama? Con Rosie. Empieza a vivir con Rosie, que se convierte en su madre adoptiva, y empieza a descubrir un mundo lleno de traiciones, felicidad, euforia y adicciones. Es un libro que da la vibra completa de Las malas de Camila Sosa Villada. De hecho, creo que el autor lo agradece y habla mucho de Camila Sosa Villada como inspiración al momento de escribir este libro. Nada, muy emocionado por leerlo. Yo leí muchos de los libros que he comprado este año, los he adquirido porque leo el primer párrafo, la primera página, y me llama mucho la atención. Entonces, muchas ganas de leerlo. El único libro que repite del 2025 es La sed se va con el río, de Andrea Mejía, porque es un libro corto, pero a veces sucede que estos libros cortos son los que más te demoras en leer. La cuestión es que en su momento yo este libro lo compré por la portada. A mí me llamaba muchísimo la atención, me parecía una portada, bueno, es una de mis portadas favoritas, no lo voy a negar. Y cuando llegué a mi casa y leí la primera página dije, bueno, estamos frente a un libro denso, y por eso lo he ido aplazando. Es un libro que lleva mucho tiempo en mi librero guardado, ya creo que va para un año, por esa misma razón, porque he estado teniendo esa preocupación de siento que va a ser muy denso para mí, pero X, todo se puede, podemos leerlo. Seguimos con Las niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón Cámara. Esta es una autora que ya he leído, que me ha gustado. Bueno, no voy a decir que me ha encantado todo lo que he leído de ella. Me leí Las aventuras de la China Irón y me gustó mucho, y por eso decidí seguir leyéndola. Luego me leí La Virgen Cabeza y bueno, me gustó, le puse 3 estrellas. Hay cosas que no me convencieron del libro, que era muy inverosímil. Y luego vi que Las niñas del Naranjel ha estado ganando muchos premios, y Gabriela Cabezón Cámara como autora ha recibido mucho praise en los últimos meses. Este último año ha ganado el National Book Award por traducción, ha ganado el Sor Juana. Bueno, muchas ganas de leer este libro, sobre todo porque hace un rescate del lenguaje antiguo, cultural, indígena, si no me equivoco. Seguimos con otra autora también que ya he leído y me ha gustado lo que he leído de ella, Nona Fernández, en esta ocasión con Marciano. Este es una novela que está protagonizada por... No la protagonizan seres extraterrestres, sino Mauricio Hernández, que podría ser descrito, parafraseando a Bolaño, como uno de los últimos revolucionarios de las guerras floridas latinoamericanas. Entonces, como Nona Fernández ya utiliza mucho la dictadura como inspiración al momento de escribir sus libros, es algo que la atravesó a ella desde pequeña, entonces se ve muy presente en sus historias. A mí La Dimensión Desconocida me gustó bastante, Space Invaders también me gustó mucho, quiero releerlo. De hecho, Space Invaders quiero releerlo. Y la única razón por la que dije voy a comprarlo, porque ustedes saben que yo me pienso mucho comprar libros en físico, es por la estructura del libro. Por ejemplo, miren, hay páginas que solamente es una sola raya y en blanco, hay otras que son con fotos. A ver si encuentro alguna de foto, a ver si la voy a encontrar. Foto, página, partes, no sé. La portada aparte me encanta y me fascina. Y tengo muchas ganas de leerlo. No voy a decir que tengo las expectativas altísimas con este libro, pero sí tengo muchas ganas de leerlo. Me emociona muchísimo. De hecho, creo que va a ser de mis primeras lecturas del 2026. Este señor. Jamás pensé que estaría leyendo a Bret Easton Ellis. Este libro es Los Destrozos. Bueno, o sea, yo creo que Bret Easton Ellis es uno de los autores más reconocidos de Estados Unidos. American Psycho es una de las novelas que redefinió el siglo pasado. Bueno, la película, creo que todo el mundo ha visto la película American Psycho. De hecho, una de las razones por las cuales no quería leerlo es por la adaptación. Ustedes saben que yo me alejo mucho cuando el fandom es insoportable. Entonces, el fandom de American Psycho es insoportable. Los cinéfilos que adoran y hablan de esta película, o sea, la ponen tan por las nubes que de hecho la vi y no me encantó. O sea, me parece una buena película y entiendo el impacto que tiene, pero bueno, o sea, no me encantó. Pero
Yo por eso no había querido leer ni a Bret Easton Ellis ni a American Psycho, porque yo decía, ay, qué flojera, qué aburrimiento, pero por una youtuber que ella es estadounidense y Bret Easton Ellis es uno de sus autores favoritos, habló también de American Psycho e hizo una comparación que a mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Leí American Psycho, que no sé si es el mejor libro para empezar con este autor. Encantadísimo, encantadísimo, o sea, quedé obsesionado. Luego me leí Menos que Cero y Los Destrozos es un libro que quiero leer y quiero seguir leyendo al autor. De hecho, hace parte como de esos objetivos para el 2026 de estar leyendo sátira, ironía, crítica social, a través de esta manera a la que no estoy acostumbrada a leerlo, porque al final del día yo no estoy acostumbrada a leer este tipo de libros. Me imagino que esta es una historia, también aparte de él es muy un metautor, o sea, escribe mucho metalibro. O sea, aquí seguimos en esta historia a Bret, o sea, a él mismo, pero en una historia de ficción. Pero en la historia también es escritor y ha atravesado las mismas situaciones que ha atravesado Bret. Pero me imagino que habrá mucha cosa inventada. Así como en American Psycho, tengo entendido que este también es uno de sus libros más violentos, intensos. Y nada, vamos a ver cómo me va a pasar. Tengo muchas ganas. Seguimos con otro libro denso que también tengo mucho miedo de leer, pero al mismo tiempo muchas ganas de leer, y es Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Este libro yo lo compré por una recomendación directa de alguien en la que confío mucho. Entonces me habló muy bien de este libro, entonces me dijo que lo más probable es que me iba a encantar, que estaba escrito de una manera hermosísima. De hecho, la razón por la que lo compré fue porque leí el primer párrafo, bueno, el primer párrafo no, la primera página, porque esta es una carta completa escrita desde la perspectiva de Adriano despidiéndose de su sobrino, si no me equivoco, porque se encuentra agonizando en su cama. Entonces como que está relatando toda su vida, es una larga carta escrita en forma de memoria. Entonces, nada, leí las primeras líneas del libro y dije, wow, o sea, wow, otro libro extenso y que tampoco creo que nadie se espera que yo lea este libro, es Por quien dobla las campanas de Ernest Hemingway. Bueno, o sea, Ernest Hemingway como persona ya sabemos lo terrible que era. Como autor me han dicho cosas muy positivas. Otra vez me sucede eso de he tenido una recomendación directa en alguien en la que confío y ha hablado muy bien de este libro. También ha hablado muy bien de Adiós a las armas, pero este es el libro que me compré y muchas ganas de leer. Me imagino que estará hablando de la guerra, de los militares. Tengo entendido que también hay una historia de amor acá. Nada, vamos a ver cómo me va con este libro. Vamos a ver. ¿Te puedes inventar otra palabra, Andrés? ¿Te puedes inventar otra palabra? Seguimos con una secuela, La parábola de los talentos de Octavia E. Butler. De ella ya me había leído La parábola del sembrador, me gustó muchísimo. No voy a leer la sinopsis ni tampoco les voy a decir a ustedes de qué trata, porque no sé si sería sinopsis, no sé si sería spoiler, porque no sé si es una continuación directa a La parábola del sembrador. Solo sé que está ambientado muchos años después, en 2032. La parábola del sembrador está ambientado entre el 2024 y el 2026. Entonces, bueno, a mí La parábola del sembrador me gustó muchísimo. Ver que Octavia E. Butler escribió ese libro en los 90s, previniendo previniendo no, la palabra sería predecir todo lo que iba a suceder a hoy 2025. O sea, me parecía muy fuerte leer fragmentos que están, porque el libro está escrito de forma epistolar. Me parecía muy fuerte leer que en octubre del 2025 estaban sucediendo cosas que estaban ocurriendo a día de hoy: incendios forestales, lluvias ácidas, calentamiento global, la destrucción de la tierra a manos del mismísimo hombre, la explotación de la mano de obra. Nada, bueno, o sea, increíble, maravilloso, una visionaria completa. Otro libro que me intimida muchísimo, yo de hecho no sé si el 2026 también va a ser el año de este libro, y es Rayuela de Julio Cortázar. ¿Qué puedo decir de Rayuela que no se haya dicho? Sobre todo porque ni siquiera lo he leído, ¿verdad? Lo único que sí les voy a comentar es que lo voy a leer de manera continua. O sea, voy a leer todo el libro así de principio a fin. No voy a leerlo hasta el cierto capítulo, creo que hasta el capítulo 40 y tantos que dicen que podía leerse, ni mucho menos la forma en la que el autor lo dice en el índice. Voy a leerlo primero de manera continua y bueno, voy a hacer todo ese experimento de leerlo de las tres maneras: continua hasta el capítulo 56, y así como lo decreta Julio Cortázar. O sea, una de las novelas más interesantes que se ha escrito en los últimos tiempos, una contranovela, aquí lo dice en la parte de atrás, experimental. Bueno, todo el mundo habla bien de este libro. Tengo expectativas muy diferentes entre ellas mismas incluso, o sea, colapsando totalmente. Seguimos con Niña, Mujer, Otras de Bernardine Evaristo. De hecho, este libro ganó el Booker con un libro de Margaret Atwood.
Interesante que cuando lo gana una mujer negra de repente también se lo quieren dar a una mujer blanca, pero bueno, no es cosa que voy a decir en este momento. Aquí seguimos la vida de 3 mujeres a través de diferentes generaciones y que están atravesadas por diferentes experiencias. Me imagino que atravesadas por el racismo, la misoginia, el sexismo. Y algo que me pareció muy interesante después de haber comprado este libro es la manera en la que está escrito. Yo me imagino que esa habrá sido una de las razones por las que ganó el Booker, imagino yo. El libro termina aquí, o sea, el párrafo termina acá y continúa acá en minúscula. No sé cómo se llama este tipo de narrativa, pero me parece muy interesante para estar experimentando y descubriendo nuevos libros. Ya se me está yendo la luz, ya se me está yendo la luz. Seguimos con Orbital de Samantha Harvey, un libro que también ganó el Booker, como ya les había dicho. El Booker, no voy a decir que es mi premio predilecto, pero sí es un premio que me pone muchos libros como a la vista, como que me llamen mucho la atención y que quiera leer. Entonces aquí seguimos la historia de 6 astronautas, pero no se concentra mucho en los astronautas, ni en la ciencia ficción, ni en el espacio, sino más que todo en las experiencias personales de cada uno y cómo se ven ellos interpelados por lo que han sido atravesados a lo largo de su vida. Siento que va a ser un libro como reflexivo, filosófico, y esa es la razón en realidad por la que lo compré. Porque ustedes saben que con la ciencia ficción a mí no me va tan bien, no es un género como muy predilecto mío en el que todos los libros que hayan leído me hayan gustado, no, ha sido muy fluctuante. De hecho, me va muy mal con la ciencia, o sea, en perspectiva creo que me va más mal que bien con la ciencia ficción. Entonces, siento que este libro me va a gustar por esa misma razón, porque siento que es como todo lo contrario a la ciencia ficción. Sin embargo, no deja de tener elementos de ello. Una de mis autoras favoritas, de hecho, esta y la próxima son de mis autoras favoritas que van a repetir en el 2026 y es Shirley Jackson con El reloj de sol. Aquí seguimos una familia que vive en Nueva Inglaterra, privilegiada, con mucho dinero, que pretende sobrevivir al final del mundo. Tengo entendido que esta es una novela, una vez más, con mucha ironía, humor y sátira, porque creo que no hay tal fin del mundo, simplemente es la paranoia general que sucede mucho en una sociedad, sobre todo norteamericana, estadounidense, que ellos se sienten como muy el centro del mundo. Entonces nada, me parece interesante. Siento que va a ser un libro con el que me voy a reír mucho. Está muy alejado a lo terror como tal psicológico de Shirley Jackson. Entonces es el libro más diferente que voy a leer de ella hasta el momento. He leído sus cuentos, he leído Siempre hemos vivido en el castillo, La maldición de Hill House, he leído Hans Hamann. Son libros muy muy psicológicos, terroríficos, un terror muy realista. Entonces esta siento que va a ser una historia muy diferente. Estoy preocupado porque, de hecho, personas que disfrutan a Shirley Jackson tienen opiniones encontradas con este libro, pero nada, yo no me voy a dejar llevar por ninguna opinión, yo voy a leer y voy a disfrutar. Otra de mis autoras favoritas que repite es Toni Morrison, y en esta ocasión con Zula. Aquí seguimos a 2 amigas, una de ellas siendo Zula, la protagonista. Me imagino que van a crecer juntas, van a estar atravesadas. Oh, aquí dice que se convierten en algo peor que enemigas. Nada, muy muy interesado por el Toni Morrison. Me imagino que estará hablando de la experiencia femenina. Una vez más, es algo muy común encontrar en los libros de Toni Morrison. No es como que quieran encasillarle en ello, pero ella toca mucho el tema del racismo. Entonces, en mujeres es todavía más fuerte. Vamos a ver cómo... Vamos a ver. No me callo con el vamos a ver. Pero no es mentira, vamos a ver cómo me va. Seguimos con uno de mis mejores descubrimientos, que es John Steinbeck. ¿Cuándo me iban a ver leyendo East of Eden? Sobre todo en inglés. Entonces, eso justamente está pasando porque una de mis últimas lecturas y de las más memorables del 2025 está siendo Las uvas de la ira, The Grapes of Wrath, en inglés. Ya me falta poquito, miren, o sea, me falta poquitísimo. Miren lo que me falta. Entonces, nada, lo he disfrutado muchísimo. John Steinbeck, ya he leído con 3 libros de él. Me ha gustado mucho su manera de escribir. De hecho, para hacer un libro denso, porque es denso, no me he cansado ni me ha aburrido. O sea, la historia está tan bien estructurada y tan bien contada, y eso es otra cosa. Toni Morrison, ya estoy colapsando. Con John Steinbeck me pasa lo mismo que con Toni Morrison, y es que prefiero leerlos en inglés porque sus traducciones no le hacen nada de justicia. O sea, leer a Toni Morrison en español y leerla en inglés es una experiencia muy muy diferente. Y lo mismo sucede con John Steinbeck. O sea, él tiene un lenguaje, por lo menos en The Grapes of Wrath, tiene un lenguaje tan exquisito, tan rico, tan increíble, tan maravilloso, que ver cómo está como blanqueado, la palabra no sería blanqueado, pero cómo está tan cambiado a la traducción al español, me parece hasta triste porque no estamos disfrutando. Entonces yo tengo el privilegio de leer en inglés, no todo el mundo puede hacerlo efectivamente, pero teniendo el privilegio es algo que estoy dispuesto, es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Entonces por eso voy a leer East of Eden. Preocupante porque es un libro extenso, tiene más de 580 páginas. Vamos a ver mi nueva palabra favorita, my new sentence. Esta es un retelling de Caín y Abel, si no me equivoco. Él suele tener muchas referencias bíblicas en sus libros. De hecho, en The Grapes of Wrath hay mucha referencia bíblica y eso me parece fascinante. Yo no soy una persona religiosa, pero ver referencias bíblicas de esa manera a mí me parece increíble, porque retrata algo que suele hacer John Steinbeck, es la crudeza de las personas y de la realidad estadounidense
trágica, o sea, terrible, deprimente. Tuve que levantarlos porque estaban muy abajo. Ya estos son los últimos 5 libros. Seguimos con Habitaciones separadas de este autor italiano, no sé decir su nombre. Esta es la historia de dos hombres. Aquí dice que es Leo y Thomas. Se conocen, se llevan muchísimos años y empiezan una relación. Me imagino que se va a convertir en una relación tóxica, porque ustedes saben que muchas veces, no es la generalidad, pero en muchas ocasiones cuando hay relaciones con personas que se llevan muchos años, está esta dinámica de poder y eso llega a convertirse en algo muy muy tóxico dentro de la misma relación. Entonces yo creo que Pierre va a estar tocando eso en Habitaciones separadas, aparte porque lo comparas mucho con Tan poca vida, que créanme que eso me decepcionó muchísimo. Cuando descubrí que comparaban este libro con Tan poca vida, dije, ¿qué acabo de comprar? ¿Qué acabo de comprar? ¿Qué acabo de comprar? Y aparte luego cuando me llegó vi que André Aciman escribió el prólogo del libro. ¿Qué hace André Aciman escribiendo el prólogo de un libro de un autor homosexual con una representación queer, ¿sabes? En fin, espero que Habitaciones separadas me guste. Vamos a ver cómo me va. Sigue con Triste Tigre de, no sé, Neige Sino. No sé decir su nombre efectivamente. Aquí esto es un libro, esta es autoficción. Ustedes saben que la autoficción es uno de mis géneros favoritos. Gracias a esta señora que está acá, ustedes no alcanzan a ver, Annie Ernaux. Ella me enamoró por completo de la autoficción. Y aquí seguimos la historia de la autora porque está tratando de... decir revivir sus traumas suena muy fuerte, pero al final del día está haciendo una tarea investigativa para descubrir qué es lo que sucedió durante su infancia, porque ella fue violentada por su padrastro y abusada durante muchísimos años. Entonces ella está tratando de hacer este recuerdo de qué fue lo que sucedió, si fue real, si no fue real, si fue producto del trauma. De pronto sucede que a veces cuando uno atraviesa un trauma grandísimo, llega a olvidar las cosas e ignorarlas por completo. Me imagino que es una tarea investigativa, es una cuestión de ponerse vulnerable frente a las personas, porque no debe ser fácil escribir sobre el tema. Siento que es un libro que me va a confrontar muchísimo con una realidad que muchas veces trato de evitar. Entonces también, o sea, es algo que me encanta hacer. A mí me encanta confrontar mi realidad a través de los libros, porque para eso está la literatura, confrontarnos a nosotros mismos. Ya estos últimos 3 libros, que de hecho son los 3, digamos, que más me intimidan de este año. Irónicamente uno de esos de una autora que ya he disfrutado, pero bueno. todos tenemos nuestros gustos culposos, ¿verdad? John Foss, Septología. Yo tengo una historia curiosa con John Foss. Ustedes saben que yo siempre critico cuando un hombre blanco europeo gana el premio Nobel. Nunca voy a dejar de hacerlo. Cuando ganó este año Laszlo, con ese apellido que tampoco voy a saber pronunciarlo, lo volví y lo dije. De hecho, el día antes dije, sería tan gracioso que lo ganase otra vez un hombre blanco europeo. Y sí, efectivamente, lo ganó un hombre blanco europeo. Entonces, bueno, con John Fosse yo me leí Septología y fue un libro que me pareció interesante, lo leí en su momento, de pronto muy experimental para mi gusto, muy onírico también, pero al final del día yo me he ido acostumbrando mucho a la narrativa onírica. De hecho, Han Kang me ha interpelado muchísimo con eso y he estado disfrutando también más. Es otro de los retos que tengo para el 2026, es como acercarme más a estos libros existencialistas, oníricos, a los que no estoy acostumbrado. O sea, mi gusto lector ha ido mutando en este último año y medio, no lo voy a negar. Y he tratado de mantenerme abierto muchísimo a autores y a descubrir nuevas historias. Entonces John Foss, afortunadamente este fue un regalo. Yo no invertiría, digamos, no es como que yo llegue a la librería y diga, voy a comprar un libro de John Foss, pero aún así tengo muchas ganas de leerlo y era uno de esos libros que quería en físico, entonces lo tenía en mi wishlist. Y ustedes saben que cuando uno tiene una wishlist, uno trata de manipular a los familiares, a los amigos, a quien sea, para que termine regalando un libro que de verdad quiere uno, ¿verdad? Pero que de pronto no está del todo convencido de querer comprar. La cuestión es que mi hermana me lo regaló, estoy súper agradecido y siento que es un libro que me va a gustar mucho. A mí Mañana y Tarde me encantó, o sea, fue un libro que me gustó muchísimo, ha sido uno de los libros más memorables que he leído en los últimos 2 años. Ver cómo es tan efímera la vida a través de 2 momentos de un hombre, que es cuando nace y cuando muere, me pareció fascinante, está súper bien escrito. O sea, es un libro que se ha quedado conmigo a día de hoy. Entonces he tenido como esas 2 experiencias con John Fosse y de la nada digo, oye, qué mejor idea que leer Septología. O sea, su proyecto más ambicioso, ¿verdad? Su proyecto más denso, con bloques de párrafos y casi 700 páginas. Nada, ustedes saben que así soy yo, a mí me encanta meterme en una aventura. Ya me está dando alergia, ya me estoy quedando sin voz, ya se me está yendo la luz, pero bueno, ya me quedan 2 libros nada más. Seguimos con Tierra de Empuzas de Olga Tokarczuk. Bueno, Olga Tokarczuk tiene uno de los libros también que más me ha encantado en el último año y medio. Yo leí sobre los huesos de los muertos este año. Tendría que buscar la fecha,
porque yo estoy convencido de que lo leí el año pasado, pero creo que lo leí este año a principio de año. La cuestión es que Sobre los huesos de los muertos me encantó, me fascinó ese tipo digamos, no voy a decir terror, pero sí, o sea, esa crítica social a cómo estamos acabando con la naturaleza, cómo estamos acabando con todo lo que nos rodea por la ambición, por el poder, por las ganas de, no sé. Entonces, este es su último libro después de haber ganado el Nobel, entonces todavía están como que las expectativas por el aire. Aquí dice Tierra de Empuzas, historias de terror balneoterápico. Historia de terror balneoterápico. O sea, es imposible leer eso y decir, wow. Aquí seguimos la historia de un joven. Este libro está inspirado directamente de La montaña mágica de Thomas Mann. En la montaña, no lo he leído, pero sé que en La montaña mágica el personaje principal sube como a un lugar de retiro y no vuelve a bajar y se queda ahí durante muchísimos años y empiezan a suceder un poco de cosas por ahí, no sé. Entonces aquí sucede lo mismo. Vemos un joven que está subiendo a este hotel resort para desestresarse, como descansar, y otra vez empiezan a suceder cosas extrañas. No sé qué tan historia de terror vaya a ser, porque pues lo mismo dicen de Sobre los huesos de los muertos, que es un thriller o una historia de terror, pero no, o sea, siento que es como todo lo contrario, está muy muy mal marketeado Sobre los huesos de los muertos, porque termina siendo una historia de soledad, de abandono, de frustración, de querer hacer algo por tu vida, no sé. Siento que es un libro que llega a ser incluso existencialista y filosófico, y muchas veces lo reducen a una historia de thriller o de terror, cuando no es así. Entonces, tendré las mismas expectativas con Tierra de Empuzas. Y el último libro, antes de que ya se vaya la luz, ya se está yendo, o sea, no queda nada de luz. The Warmth of Other Suns, la historia épica de la gran migración americana. Aquí hablamos, o sea, miren esto, miren este ladrillo, miren este ladrillo. Aquí vamos a ver la historia de Estados Unidos y la migración que ha atravesado a las personas dentro de los diferentes estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Me imagino que vamos a ver mucho racismo, mucha ocupación. Me imagino que estaremos hablando también de la ocupación que hacían a las comunidades indígenas, a los territorios indígenas. Ustedes saben que prácticamente están extinguiéndose a día de hoy. Es extenso, es un reto largo, es no ficción. Es otra cosa que yo hice en el 2026, leer más no ficción. Lo dejé muy de lado en el 2025, entonces planeo volver a hacerlo porque a mí me encanta muchísimo descubrir cosas de pues, otras culturas, otros países. Necesariamente de Estados Unidos, que tú digas quiero leer historia de Estados Unidos, no, pero la manera en la que la tocan autoras como Isabel Wilkerson o Robin Wheel Kammerer es fascinante desde mi perspectiva. Lo puedo decir con Robin porque sí la he leído, ya he leído 2 libros de ella y me parecen interesantes y quiero seguir leyéndola. Isabel Wilkerson sería la primera vez que la leo, pero densísimo. Y ya ese sería el último libro de los 26 para el 2026. Antes de finalizar, quiero hablar de 3 libros acá. Uno que queda del 2025, es el único libro que empecé en el 2025 y no logré terminarlo. Por obvias razones, cuando lo vean sabrán qué es, y es Los Dedos de Pizarnik. De hecho, no logré leer mucho, leí 100 páginas. Entonces es un libro que voy a continuar en el 2026, pero a mi pace, sin afán, sin estrés, ni nada al respecto. Me encanta, a mí me encanta Pizarnik. Ella soy yo soy ella. Todo lo que he leído de los diarios hasta el momento me ha encantado muchísimo, pero es un tipo de libros que tú tienes que leer en cierto estado de ánimo, en cierto momento. Si quieres que esté en tu mesa de noche un año completo, no debe haber ningún problema porque no estás leyendo una historia lineal, estás leyendo fragmentos de la vida de una persona. Entonces, el todavía, por ejemplo, sentirse interpelado por las palabras de Pizarnik lo hace para mí muy especial, y por eso es algo que me he ido tomando con calma. Cada vez que puedo agarro el libro de la mesa de noche, me leo 1, 2 páginas, 4, 3 fragmentos, subrayo porque he rayado muchísimo, incluso con un resaltador y todo. Entonces nada, ese es otro de los planes que tengo para el 2026. No necesariamente acabar, porque es que si llega diciembre del próximo año, del 2026, y no lo he acabado, no va a pasar absolutamente nada. Pero 2 retos que sí quiero hacer para este 2026 es hacer 2 relecturas muy importantes para mí, y es Delirio de Laura Restrepo, uno de mis libros más, o sea, esto es como de lo mejor que he leído en toda mi vida y de lo que me marcó a mí como lector. Laura Restrepo aparte también es de mis autoras favoritas, entonces quiero releerlo. No solo porque ya voy para 3 años que leí Delirio y me gustaría revisitar la historia, sino porque también salió la serie en Netflix y tengo muchas ganas de verla. Sin embargo, no quiero verla hasta releer el libro. Y nada, muchas ganas de hacerlo. Lo mismo con el siguiente libro, y es Normal People de Sally Rooney. Ustedes saben, bueno, que he dicho yo lo mismo que con Isabel Allende. No me canso de hablar de Sally Rooney.
No soy mucho de coleccionar varias ediciones de un solo libro, pero es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo y es releer Normal People en inglés. Ya yo me lo he releído 3 veces en español. Y algo que me pasa con Sally Rooney es que cuando intento leerla en inglés colapso. De hecho, Intermezzo intenté leerlo primero en inglés y lo abandoné en el capítulo 2 porque dije no estoy entendiendo absolutamente nada. No sé qué pasa con el inglés irlandés de Sally Rooney que siempre me supera. Entonces ya como conozco de pe a pa la historia de Connell y Marianne, leer Normal People en inglés creo que no va a ser un reto muy grande, entonces planeo releerlo, anotarlo nuevamente, empaparme de esta historia que tanto me ha traumado y me ha encantado y me ha fascinado y volver a verme la serie porque ¿por qué no? Y así finaliza ya todos estos proyectos que tengo para el 2026, con relecturas, con libros de mi TBR física. Si han leído algunos de estos que se encuentran aquí en la lista, antes de que se termine de ir la luz, no duden en dejármelo en los comentarios. Ustedes saben que a mí me encanta leerlos, me encanta conversar sobre sus diferentes perspectivas, gusten o no gusten de los libros. Sé que aquí hay cosas que ustedes jamás pensaron ver que yo leería en algún momento, entonces es algo también que quería hacer con este video, como mostrar qué tanto ha cambiado mi gusto lector. Espero que el 2026 esté lleno de excelentes lecturas, que aquí haya más de un 5 estrellas, que no sea como en el 2025, que de los 25, bueno, de los que alcancé a leer del 25 para el 2025, solo había un solo estrella, un solo libro de 5 estrellas. Y nada, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.